al fin, si no, pues igual contamos las preguntas al final o las enviamos posteriormente. Eso ya lo hemos hecho antes. Muy bien, entonces, no sé si todos me escuchan y si todos pueden ver la pantalla. Ahí está la temática de inicio. Design Thinking, y esto pues básicamente son elementos básicos. Este tema, como les digo, es muy extenso, sirve para muchas cosas, es una herramienta de innovación grandísima y realmente sirve para desarrollar productos nuevos, sirve para desarrollar servicios nuevos, sirve para desarrollar modelos de atención nuevos, para generar conversaciones nuevas, es muy bueno para y la asesoría y la mentoría. Se pueden diseñar elementos novedosos a través de él. Y de la formación también puede utilizarse el Design Thinking para el desarrollo de nuevos productos. Y hoy que está de moda lo virtual, gracias al confinamiento, esto nos permite una nueva manera de ver y hacer las cosas. Entonces, damos inicio. Permítanme, vamos a... Ok. ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos en estos 60 minutos que nos quedan, 59 ya, es presentar los elementos principales de esta herramienta, porque realmente esto es muy amplio, hay que leer bastante y hay que estar un buen rato haciendo ejercicio con esto para poder dominarlo perfectamente, pero realmente hay que comenzar, hay que conocerlo, hay que saber qué es y qué no es. Entonces, por eso, pues esta charla nos va a permitir conocer en generalidad qué es el design thinking o cómo se denomina en español el pensamiento de diseño. Me gusta más llamarlo pensamiento de diseño porque ese es su nombre correcto en español. Entonces, la idea es que ustedes lo conozcan, más adelante ustedes se metan más a este tema y lo puedan aplicar ustedes en sus acciones de elaboración de productos o servicios. Como les dije hace un momento, esto funciona muy bien para desarrollar nuevos productos tangibles, nuevos servicios no tangibles. Pero también una variante bien interesante para esto es que permite, al mismo tiempo que se desarrollan productos y servicios, permite también mejorar el negocio en su totalidad. Ese es otro alcance que tiene esto, porque también se vincula con la mejora del negocio. Y esto está amarrado a otras temáticas como son desarrollo de modelos de negocio y la creatividad y la innovación que son parte de estos. Y dicho eso, pues tengo que recordar que la semana pasada a través de este CDMIPE dimos una pequeña charla de innovación y creatividad, entonces no vamos a entrar mucho en esa temática, pero sí vamos a hacer un recuerdo particular. Ok, estas imágenes de acá son de actualidad. Esto es a lo que el día, como decía en la charla anterior, el día cero que ya empezó, o sea, no es que todo el mundo está esperando el día cero, no, el día cero ya empezó. Y el mundo, tal vez algunas de estas no son de acá, pero el mundo ya se está enfrentando a esta realidad, tanto el distanciamiento social como lo que es no, las aglomeraciones y todas estas cosas están quedando relegadas y se está creando una nueva forma de congeniar con las demás personas, interactuar con las demás personas, interactuar con las cosas y todo esto. Valga la aclaración de que esto ya se está dando en el mundo, tal vez aquí no lo estamos viendo porque todavía no han comenzado las clases, todavía la gente no ha salido a la calle, todavía no hay transporte público, todavía no hay ventas así abiertamente, pero todos estamos encerrados en las casas, guardando cuarentena, pero ya estamos viviendo pues todo lo que es esto. Y ante esta realidad es que nos toca generar productos, servicios y sobre todo desarrollar nuestros negocios para ser parte de la economía nueva que va a existir después de la pandemia. Entonces, ya no podemos diseñar productos como antes. Antes la gente decía, hey, hagamos tazas y hagamos tazas bonitas como esa y hagamos 100,000, o sea, realmente hacer 100,000 nos sale más barato que hacer una sola, que hacer 10, que hacer 2 docenas. Vendamos tazas, hagamos tazas. Pero fíjense que realmente tenemos, la gente cuando hace cosas tiene un problema. En casi toda América Central, la gente que hace algo y quiere poner un negocio está más pensando en lo que sabe hacer. Y muchas veces nos enfrentamos
a problemas de diseño. ¿Quién diría que esa taza tan, digamos así, bonita, se ve bonita, y los que hicieron, los dueños del negocio que hicieron esta taza, la vieron así tan bonita y dijeron, hagámosla porque los niños les va a encantar y se van a tomar ahí el café. Pero esto es real. Cuando se hizo esta taza, nadie se figuró los problemas serios que iba a tener esta empresa por el uso de esta taza. Los que tengan hijos y hijas van a ver que esto es muy peligroso. O sea, más allá de pensar que esto es muy bonito, esto causó una serie de problemas y demandas de elaborar esta taza, ya que muchos niños corrieron riesgos de salud en la visión, más que todo ocular, con el daño que tuvieron con estas tazas. Entonces, esta tacita que vemos acá representa un problema básico de diseño. La gente que hizo esta taza pensó en qué bonita se ve, pero no pensó en quién la iba a ocupar. Y vean la foto de la derecha, pues ese es un problema de diseño y de riesgo muy grave. Esta como muestra un botón, pero hay otros, pudimos mencionar montones de ejemplos de problemas de diseño, como los que muestro aquí, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Van a ver ustedes cosas que no se pensaron cuando se estaban haciendo. Desde el que tenemos arriba a la izquierda, el baño, hay varios de baño, ¿verdad? Para que vean que la gente casi nunca piensa en los baños, y mucho menos piensa en las personas que van a ocupar los baños. Desde el primero que está arriba, el segundo, imagínense que esos baños son para personas con discapacidad, pero ¿qué persona con discapacidad y con silla de rueda va a bajar esas gradas? Es de las cosas que nadie pensó cuando hizo esos baños para personas con discapacidad. Como la tercera de arriba también, de izquierda a derecha, que quién va a sentarse en esas bancas cuando hay cactus sembrados ahí. Entonces, ¿quién se va a espinar en esas bancas? Ese es un problema de diseño que no fue pensado en el usuario. La última de arriba, de la derecha, es una lámpara muy ingenua que en la noche, esto fue un problema también porque les daba mucho miedo a los niños cuando veían esas lámparas encendidas en su cuarto. Hubo un montón de niños con problemas de miedo y ansiedad. Si ustedes ven ya la lámpara sin luz, da una impresión bien fantasmagórica. Y así sucesivamente. Abajo, pues ese poste que está en medio de la calle, esa cubierta de parada de autobuses que no cubre de nada, ahí la gente está dentro de la parada con paraguas porque el agua entra. Otro baño genial, ¿verdad? Que está sentado ahí, no va a poder alcanzar jamás el papel higiénico que está guardado ahí al fondo. Y también la última, pues que sí es una escalera muy vistosa, muy bonita, pero que realmente da una sensación de peligro bastante grave. Entonces, todos estos son problemas de diseño. ¿Y por qué? Porque fueron diseñados para ser muy bonitos, pero no fueron pensados en el ser humano, no fueron pensados en la gente, no fueron pensados en el usuario. Aquí tenemos otro ejemplo bien común. Todos nos hemos sentado en uno de estos y nos damos cuenta que en más de 70 años estos artículos no han cambiado. Y estos artículos tienen una problemática súper que tiene que ver con ergonomía. Estos pupitres o semiescritorios, como se llama en otras partes de América Central, estos dan una problemática grave, causan fatiga, dolores, estrés muscular, no resisten el peso, no se puede estar sentado cómodamente. Y esto ustedes lo pueden haber vivido desde que estaban en primaria hasta la universidad incluso. Entonces, esto dejó de ayudar a que la gente pudiera estudiar y captar el aprendizaje. Esto realmente y hace que el aprendizaje sea más difícil. Y esto es todavía, lo más complicado de esto es que se siguen construyendo. Y es que no se han pensado en la gente, se han pensado en quien lo fabrica. Quien lo fabrica piensa en cómo es más práctico y así se siguen comprando. Entonces, ya hay productos un poco más ergonómicos y esto, para que ustedes vean qué cosas se siguen haciendo y que son un problema para el usuario, para el ser humano. Hay que empezar a construir cosas para el ser humano. Entonces, pues vamos un poquito a redefinir rápido lo que es la creatividad y lo que es la innovación, porque esto tiene mucho que ver en nuestra temática. Y para comenzar, no son lo mismo. La creatividad es una cosa y la innovación es otra. La creatividad es pensar cosas nuevas, ¿sí? Y la innovación es aplicar esas cosas nuevas con éxito. La creatividad, pues, es el inicio, es el concepto, y la innovación
es el proceso. Una persona puede ser muy creativa, pero no tan innovadora. Una persona puede ser muy innovadora y no tan creativa. Son dos habilidades complementarias, pero hay personas que tienen ambas, afortunadamente. Pero también esto se aprende, esto es un aprendizaje. Todos podemos mejorar nuestra capacidad de ser creativos y nuestra capacidad de ser innovadores, porque esto es un aprendizaje. Entonces, la gente creativa suele tener muchas ideas y se puede tener montones de ideas, pero no siempre significa que se esté innovando. Tener ideas no es innovar. Innovar es cuando agarramos estas ideas y las pasamos al plano real. Y no es tan fácil, o sea, ser creativo puede ser muy fácil, pero tomar esas ideas y volverlas realidad, volverlas un negocio, no es tan sencillo. Y sobre todo porque son procesos diferentes, pero complementarios. La creatividad es divergente, como ustedes la pueden ver a la izquierda. La creatividad abre posibilidades, abre espacios, abre opciones, genera opciones y muchas opciones. Crea, genera y se expande. Esa es la creatividad. Pero la innovación no, la innovación es convergente. La innovación toma lo mejor de todas las ideas y las va precisando, las va filtrando, las va mejorando y se va enfocando en soluciones altamente específicas. Y aquí la diferencia entre estos dos elementos y que hay que considerar, o sea, no es lo mismo. Son dos cosas diferentes que son complementarias y que a su vez, y tengo que mencionarlo acá, requieren procesos y herramientas diferentes. Hay herramientas que podemos ocupar para ser creativos y hay herramientas que podemos ocupar para ser innovadores. El pensamiento de diseño utiliza herramientas de ambas cosas, porque en el pensamiento de diseño se dan muchos, en sus elementos se dan muchos ciclos de creatividad e innovación, para ir generando propuestas que se van a llegar a convertir en negocio, como vamos a ver más adelante. Entonces hay que tomar en cuenta que esto, pues, la creatividad nos proporciona respuestas, pero la innovación nos proporciona que esas respuestas se conviertan en solución. No todas las respuestas que se dan se convierten en soluciones. Okay, entonces, veamos aquí cómo es la creatividad, generar grandes ideas, pero la innovación es explotar grandes ideas. Entonces, así es como estos dos procesos se complementan. Cuando hay gente que inventa cosas, pero no todo lo que se inventa es innovador. O sea, una cosa puede ser inventada, pero una invención es algo que llega hasta convertirse en un proyecto. No todas las invenciones se convierten en innovación, ni mucho menos en negocio. Para que un invento se convierta en un negocio, tiene que pasar por una fase de innovación donde este invento pasa a convertir en un producto o un servicio y se genera con ellos un modelo de negocio. Entonces, no todos los inventos llegan a convertirse en negocios o probablemente no en el momento en que se crean. Tiene que pasar por un proceso de innovación y de creación de modelos de negocios a partir de esa innovación. Entonces, ¿qué es el pensamiento de diseño? ¿Qué es el design thinking? Primero vamos a mencionar qué no es. No es el diseño propiamente dicho. No es, si, por ejemplo, no es el diseño que hace un diseñador gráfico. No es el diseño que hace un diseñador de productos. No. Tampoco es una corriente o una moda. Y tampoco es una receta. Esto no se puede ocupar así como una receta que va a funcionar y todo lo que salga nos va a salir igual. No es eso. Es un proceso realmente. Es un proceso que nos permite resolver problemas, pero que esté enfocado en entender a las personas, en entender los problemas, más que las necesidades, los problemas de las personas, y también nos permite realizar pruebas rápidas y si no nos funcionan podemos cambiar esas pruebas rápidas y podemos ocupar el genio creativo de las personas. Esta es una de las definiciones más comunes de pensamiento de diseño, pero la más común de todas es la que nos propone un señor que se llama Tom Kelly, que es el dueño y co-creador de Design Thinking, y también en la Universidad de Stanford comparten este
esta propuesta de concepto. Design Thinking es un enfoque, vean ustedes, un enfoque centrado en el ser humano, en la persona, cambiante, iterativo, colaborativo, y que nos permite resolver de manera creativa los problemas del mundo real. Hacer soluciones que todo el mundo quiere, pero que sean factibles y viables más que todo en el tiempo. Entonces, el Design Thinking es un enfoque que se ha llegado a convertir en una herramienta metodológica que está centrado en las personas, sirve para resolver problemas, pero estos problemas pasan por crear soluciones deseadas, factibles y viables. Este es el concepto más conocido y el más cercano a lo que es el pensamiento de diseño. Pero este proceso conlleva varios pasos. El primero de ellos tiene que ver con conocer qué es lo que las personas quieren, o más que todo, cuáles son los problemas que tienen las personas. O sea, ¿a qué problemas se enfrenta la gente? Si ustedes recuerdan la filmina que puse con la gente con las mascarillas y todo eso, ahí yo estaba presentando varios problemas que se están dando. Vamos a volver a eso más adelante, porque en América Latina, en América Central y en nuestros países hay un montón de problemas que son tan comunes que no los vemos. O sea, hacer cola, por ejemplo, para nosotros es algo tan común que no nos parece un problema. Ya, pero cuando hacemos cola hora y media, entonces sí, ya es un problema. Y para nosotros poder ocupar este enfoque, necesitamos llevar este seguimiento de pasos. Entonces, estos pasos acá, que son 5, pues nos llevan al primero, que es comprender las necesidades y definir un problema. No es lo mismo sentir un problema que definirlo. Es necesario que sepamos definir el problema. Dicen que la solución de un problema, la definición de un problema es el 50% de una buena definición del mismo. O sea, si podemos definir bien un problema, tenemos resuelta la mitad de ese problema. Y definir los problemas no es tan fácil. O sea, definir un problema tiene que ser visto desde varios ángulos. Después de haber definido el problema, entonces ya podemos idear, ya podemos generar ideas y ya podemos entrar a un proceso creativo. Antes de entender bien el problema, no podemos ponernos a crear. Hasta que entendemos realmente bien el problema, entonces ahí nos empezamos a gastar nuestro intelecto en generar soluciones, en crear soluciones. Pero primero tenemos que definir el problema. Y esto es algo que pasa muy a menudo, porque a veces la gente quiere sacar un producto y no sabe qué problema resuelve con él. Y muchas veces sus productos no resuelven ningún problema. O la gente pues sabe su negocio y el negocio no le ayuda a nadie, y entonces después se pregunta, bueno, ¿y por qué nadie me compra? Entonces, necesitamos definir bien el problema que vamos a solucionar para poder generar la mayor cantidad de ideas. Y esas ideas, cuando las generamos, las convertimos en algo tangible, haciendo y creando también prototipos de esas ideas. Y finalmente, salimos a la calle a probar esos prototipos. Salimos a la calle con esos prototipos a ver si a la gente que tenía el problema le es funcional. Ojo, aquí creamos prototipos, todavía no creamos el producto o servicio, creamos los prototipos y con esos prototipos salimos a la calle. Estas 5 pasos que están acá se definen en esta gráfica que tengo aquí, que es la más común que nos muestra visualmente el Design Thinking. Los 5 pasos de Design Thinking más comunes son estos 5 que están acá. El primero es empatizar, es tener empatía con los usuarios o con los clientes. El segundo es definir, que tiene que ver con la definición del problema. El tercero es idear, como les dije, es la parte en la que creamos soluciones, buscamos soluciones. La cuarta es hacer prototipos y la última es probar o testear. Estos son los 5 elementos claves del Design Thinking. Estos 5 los vamos a ver en cualquier tipo de modelo de pensamiento de diseño que encontremos, porque hay muchos tipos de modelos de pensamiento de diseño de acuerdo a la literatura y de acuerdo también a su aplicación metodológica.
hay varios. Este que tengo aquí es el de la Universidad de Stanford y es el que ocupa la empresa esta IDEO de Tom Kelly y es el más común. Este es el más común. Podemos encontrar mucha literatura en español de este. Y aquí otro punto particular. Mucha de esta literatura, la mayoría está en inglés. Y hay literatura genial sobre esto, pero genial realmente, pero está en inglés, la más nueva. Entonces aquí también nosotros tenemos que ser creativos en esta parte y ser innovadores para poder tener acceso a esta literatura nueva sobre el pensamiento de diseño. Hay un montón de información muy buena, pero esa está en inglés. Pero afortunadamente hoy todos los navegadores tienen un traductor, entonces hay que ocuparlo, ¿sí? Otros elementos del Design Thinking es que el primero de ellos es que está centrado en el ser humano, ¿sí? Esto está hecho, esto se hace pensando en la persona que va a resolver su problema. O sea, por eso aquí el usuario, pensar en el usuario, en pensar en el cliente, en todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en el cliente, es el elemento primordial del pensamiento de diseño, porque de esa manera nos conectamos con él, tenemos empatía con esta persona y de esa forma pues nos conectamos con la gente y la resolución de su problema. Otra cosa que hacemos es que es colaborativo. Aquí lo podemos hacer entre varios. Se puede hacer solo, pero también cuando lo hacemos entre varios tenemos múltiples perspectivas sobre el mismo problema. Entonces, utilizar el design thinking con varias personas es mejor que hacerlo uno solo, ¿sí? Porque tenemos más perspectivas. Por otra parte, es experimental, siempre vamos a estar experimentando y debemos de experimentar en esto lo más rápido posible, porque en la medida que nos equivoquemos más rápido, podemos aprender más rápido de los errores. Si es más fácil que nos equivoquemos cada 2 días y resolverlo, que nos equivoquemos a fin de mes y quererlo resolver. Imagínense después de 30 días de trabajo, cometer un error que nos costó 30 días cometerlo, no es lo mismo que cometer un error en 2 días de trabajo. Cuando cometemos errores, aprendemos, tenemos que ver por qué sucedió, qué pasó. Y aquí también vale mencionar de que aquí tenemos que olvidar nuestra cultura del fracaso, porque aquí para nosotros es muy malo fracasar. Para el design thinking, fracasar lo antes posible es lo mejor que nos puede pasar. Es mejor que fracasemos lo antes posible cuando hemos invertido muy poco y no fracasar hasta el final cuando ya hemos invertido mucho. Una premisa importante, un elemento importante de esto es experimentar a cada rato para poder fracasar de los errores. Pero también hay que tener optimismo, porque realmente el cambio puede venir de todas partes. El cambio no está solamente en una parte, no está al lado derecho, no está al lado izquierdo, el cambio no está arriba o abajo, o adelante o atrás. El cambio está en todas partes. Entonces hay que ser muy optimista en esto. La diferencia fundamental entre el pensamiento de diseño y el diseño propiamente dicho, el que decía anteriormente, es que el diseño puede ser hecho de manera individual y se aplica a productos o a servicios. Y es una cuestión que proviene de la ingeniería o del arte. Eso es el diseño propio, el diseño propiamente dicho. El pensamiento de diseño es más amplio porque el pensamiento de diseño está hecho para trabajar en equipos. Y el pensamiento de diseño lo que busca no es crear productos o servicios, sino que es crear una experiencia positiva. O sea, es crear experiencias, es crear una experiencia positiva para el usuario. Y esta experiencia pasa por la tecnología, el ser humano y por el negocio. Ahí donde dice business de business, el pensamiento de diseño pasa por la tecnología, el negocio y el ser humano, mientras que el diseño es una cuestión de ingeniería y arte. Esta es la diferencia fundamental entre el diseño y el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño tiene una alta orientación a la generación de nuevos negocios y de nuevas cosas, servicios y productos para que hagan una experiencia en su uso. Ojo con esto, lo que busca el pensamiento de diseño sí es hacer productos y servicios, pero que estos se conviertan en una experiencia favorable para los usuarios. Y esto va, cuando digo productos y servicios, va para
todos los tipos de sectores de negocios que ustedes conocen, desde los que hacen productos tangibles hasta los que venden experiencias como el turismo, la gente que, todo lo que es clínico, sí, son experiencias, o sea, todo lo que es formación son experiencias, todo lo que es venta de no tangibles como los seguros y todo eso, ahí lo que buscamos son experiencias. Entonces, el Design Thinking nos ayuda a generar experiencias. Entonces, licenciado, sí, dígame. Suave, se escucha bien suave. Ah, muy bien. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora está excelente. Gracias. Entonces, perdón, ahorita lo volvemos a mencionar. Entonces decía que esta es la diferencia básica entre el diseño y el pensamiento de diseño. Así que el pensamiento de diseño está orientado a la generación de experiencias en el uso de productos y servicios y orientado a la creación de negocios. Entonces, ¿cómo tenemos que ser las personas? Las personas que vamos a despasar por un proceso de pensamiento de diseño, que vamos a ocupar el pensamiento de diseño para hacer negocios, tenemos que ir asumiendo estas características. La primera de ellas es abrazar ambigüedad. Vamos a ir descubriendo cosas que al principio van a parecer ambiguas, pero tenemos que irlas descubriendo. Esto es un proceso colaborativo, donde no solo puedo participar yo, sino que también muchas personas, y que yo aquí tengo que auxiliarme de los usuarios o clientes que yo voy a tener. Este es un proceso constructivo en el que yo voy a retomar muchas de las cosas que los usuarios o clientes me van a decir y que yo necesito construir y que también necesito ayuda para poder construirlos. Para eso yo tengo que ser muy curioso. Si no soy curioso, tengo que aprender a ser curioso. Tengo que ser muy empático, tengo que tener mucha empatía y esto, si bien no es fácil, pero tampoco es difícil, esto no se, es que no, yo no soy curioso porque yo no nací con eso, yo no tengo empatía porque no, tanto la curiosidad como la empatía y todos estos elementos que están en estos 9 cuadros son aprendidos, no son heredados, todos los tenemos y si los tenemos, digamos, en baja los tenemos muy poco desarrollados, entonces podemos aprender a desarrollarlos más. El otro es que tenemos que ver las cosas tenemos que ver, digamos, la totalidad de las cosas en un solo plano. Eso significa ser sistémico, ser holístico, tratar de ver el todo de las cosas, no solamente una parte, sino que todo lo que nuestros clientes viven, tenemos que verlo como un todo. También tenemos que ser iterativos, tenemos que aprender a ir cambiando cosas sobre la marcha y de manera rápida. Eso más que todo para no entrar en costos, para no gastar mucho. Este es otro bien importante y es que aquí debemos de tratar de no hacer juicios. Aquí las cosas no son buenas ni malas, las cosas simplemente pasan. Y es el usuario el que nos va a decir si es buena o malo para ellos, no precisamente para nosotros. Recordemos la tasa, la tasa que mostré al principio. Esas tasas, quien las hizo el juicio de que qué bonita la tasa, pero los usuarios empezaron a tener problemas de lastimarse los ojos con esas tasas. Entonces no hay que hacer juicios aún. Y finalmente, pues el que engloba todos estos es que hay que tener una mente abierta y dispuesta al aprendizaje. Todo esto tenemos que irlo generando. Entonces, este proceso es una metodología muy creativa y que busca explorar soluciones que se enfoquen en los problemas de las personas, en estas necesidades que las personas desean resolver ya, por eso lo llamamos problemas. O sea, realmente son problemas, no solo son necesidades. Y es que la gente, cuando tiene necesidad, no necesariamente paga. Cuando la gente tiene un problema, sí, la gente quiere pagar para ya no tenerlo. Entonces, tratemos de buscar solución a aquellos problemas que la gente realmente siente, que a la gente realmente le duelen. Y además de esto, pues también hay que experimentar, o sea, hay que ser curioso, pues tenemos que generar una mentalidad que sea optimista y que sea abierta. Y esas soluciones que busquemos tienen que ser viables y factibles. Entonces, además de tener esa mente abierta, tenemos que asumir este carácter experimental, tenemos que hacer muchas pruebas. Y aquí, pues finalmente, pues tenemos que explotar estas actitudes. Tenemos que explorar,
Otra vez, ser empáticos. La empatía es importante en todos los pasos de este proceso que ya vamos a llegar. Tenemos que ser muy observadores. Tenemos que observar todo lo que sucede y más que todo en los usuarios y en los clientes. Tenemos que observar qué es lo que sucede. Tenemos que experimentar, tenemos que explotar la experimentación, la curiosidad, ser optimistas, asumir cierto grado de riesgo, pero al mismo tiempo, si fracasamos en algo, hay que aprender de los fracasos y hay que tener mentalidad de aprendizaje. Entonces, todo esto debemos de ir generando. Entonces, este es el proceso de pensamiento de diseño. Aquí están los 5 pasos que mencionamos: empatía, la definición del problema, la ideación, el prototipado y las pruebas o test. Pero este proceso tiene muchas variantes. Este es de las más comunes. Y vean cómo aquí se va volviendo divergente, después es convergente, después otra vez vuelve a ser divergente, después en la parte de prototipado vuelve a ser convergente una vez más, y al final en el testeo vuelve a ser más convergente para tener una solución altamente específica, ¿sí? Entonces aquí hay variantes. Si están poniendo respuestas en el chat, más adelante las vamos a ver y las vamos a contestar cuando terminemos esta parte. Pueden irlas poniendo ahí mientras vemos esto. Aquí hay otra manera de verlos, pues este es el proceso con un poquito más de definición, pero esto va a depender de quién es el autor. No necesariamente necesito que decirles que es este el que vamos a ocupar, no es este el que vamos a describir ahorita. Tiene más que ver con este, pero esta es otra manera. Si ustedes lo buscan, ya sea en internet o en libros, van a encontrar que el proceso de Design Thinking también se presenta de esta manera. Solo que aquí son, si no me equivoco, son 10, son 12 pasos los que tienen acá. Aquí está otra vez uno de 6 pasos, donde ponemos en la parte de principio, empatizar se divide en entender y observar. Esta es una variante también del proceso. Primero comienza con entender y observar, segundo observar, el tercero definir, después idear, prototipar y probar, testear. Este es uno también muy ocupado. Aquí hay otro también que tiene los 5 elementos, solo que lo maneja como un ciclo, ¿sí? Este es otra manera de ponerlo, solamente que a la izquierda está el contexto, digamos lo más conceptual, y a la derecha está lo más práctico. O sea, en la parte derecha donde está la forma está lo práctico y en la parte izquierda está lo teórico, lo que se piensa, lo que se conceptualiza. Esta es otra manera de presentarlo, pero básicamente el pensamiento de diseño tiene estos 5 elementos, ¿sí? Aquí los he dejado en inglés, que este es uno muy interesante que vamos a ver más adelante, que es el que más se ocupa porque tienen muchas herramientas. Pero ahorita está en inglés, pero vamos a verlo. Entonces vamos a ver ahora, pues, cómo es esto, pero con un poquito más de detalle. Mientras ustedes ven estos 5 pasos. Aquí Isabel Urbina, no se escucha, me dicen. Ok. Ok, Juan Reyes, si no me equivoco, mi amigo del Club de los Genios me pregunta aquí ejemplos de Design Thinking aplicado. Fíjate que como es algo tan nuevo, hay muy pocos ejemplos de Design Thinking. Posteriormente te voy a pasar algunos de ellos. Isabel Urbina dice que no se escucha, vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Marta también de Castaneda, muy bajo, no se escucha. Ok. Voy a hablar un poco más fuerte y ustedes me dicen si se escucha. Me escriben en el chat si se escucha y después hago la respuesta. Juan, después te hago la respuesta a esa pregunta que me has dado. El enfoque de Design Thinking es muy nuevo en la región centroamericana y en las MIPES, en las micro y pequeñas empresas, es casi inexistente. Sí, es casi inexistente porque el proceso no es muy conocido. Entonces, sí hay ejemplos de startup. Por ejemplo, Hugo, esta empresa que usted todos la conocen, que nació hace menos de 2 años, pero que ya está presente en toda Centroamérica, nació con un proceso de Design Thinking. Y hay muchas más. Y son empresas que comenzaron teniendo 3, 4 personas, 2, 3, 4 personas. Ahí hay
primero fue MIPE. Lo que pasa es que fue MIPE poco tiempo, ¿sí? Veamos. Ok, ya escuchan bien. Gracias por decirme. Okay. Bien, entonces vamos a ver el proceso en los 5 pasos. Miren, esto no es muy conocido, entonces vamos a, desgraciadamente, en los 30 minutos que me quedan, o menos, voy a tratar de explicar esto y voy a mostrarles algunas herramientas. Desgraciadamente el tiempo no da como para poder hacer prácticas, pero ya les voy a comentar que hay algunos elementos. Si usted tiene una empresa y está en el área geográfica de CDMIPE, los asesores van a poder acompañar en un proceso de esto, porque también ellos están formándose en esto. Y entonces, la buena noticia es de que las MIPES que están en los territorios de alcance de los centros de atención a la MIPYME, que aquí en El Salvador se llaman CDMIPE, van a poder colaborar con ustedes en hacer procesos de design thinking. Pero esto requiere mucha paciencia y requiere tiempo, pero todos queremos mejorar el negocio y todos vamos a tener que hacerlo. En estos días de pandemia hemos aplicado esto en la empresa y nos ha dado muy buenos resultados y ya tenemos cosas que son tangibles. Ok, vamos a ver entonces el proceso y los 5 pasos. El primero de ellos, pues, empatizar. Empatizar tiene que ver con el hecho de tener empatía, y empatía es entender y sentir las experiencias de otra persona. O sea, la empatía tiene que ver con comprender las emociones y sentir las emociones de otra persona. La empatía es la base del design thinking, es la base del diseño centrado en el ser humano. O sea, la empatía es lo básico, ¿sí? Por otro lado, pues, se puede tener empatía en problemas de otras personas. Y esto es bien interesante, fíjense, porque a veces el que tiene el problema no se da cuenta que tiene el problema. Es otra persona que está viendo el mundo digamos, aquí tenemos una persona que no ve su problema. Tiene que ser otra persona que ve el mundo desde fuera, quien puede ver un problema más fácil. Entonces, a veces resolver problemas tenemos que nosotros verlo desde fuera. Aquí es donde los asesores de los centros de atención a la MIPYME son fundamentales, porque le van a ayudar a ver desde fuera los problemas que tiene su empresa o su gestión como persona individual. Aquí, aquí es donde lo colaborativo tiene mucho que ver en esta parte de empatía. Lo siguiente tiene que ver con que la empatía, y si ustedes necesitan un concepto, es esto, es la habilidad que tenemos para reconocer y responder con precisión a los sentimientos y a las emociones de la otra persona. O sea, el contenido de las expresiones son las emociones. Entonces, esto en sí es la empatía. Tener empatía es nosotros sentir lo que la otra persona siente, pero en sus emociones propiamente dichas. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos empatía en nuestros clientes? Bueno, lo hacemos a través de 3 procesos. El primero de ellos es observar. O sea, no podemos tener empatía con alguien a quien no observamos. Y lo observamos desde que comienza. Por ejemplo, si yo quiero resolver los problemas de un panadero a domicilio que anda en bicicleta dejando pan, yo no solamente lo voy a observar cuando él llega y vende pan. No. Tengo que observarlo todo el tiempo, desde que sale de su casa, llega a la panadería, recoge el pan, lo sube en una canasta o bolsa, se sube a su bicicleta, comienza a pedalear y llegar a la zona donde vende el pan, luego vende todo el pan o le sobra. O sea, hay que observar más allá, de manera holística, como les decía antes, todo lo que hace el usuario o cliente. Pero más allá de observarlo, hay que también involucrarse. Y aquí es donde la empatía toma más sentido. Porque observar es solamente ver al otro en sus zapatos. Involucrarse es ya calzarme los zapatos del otro. Y eso comienzo a hacerlo entrevistando. Comienzo a hacer esto hablando con las personas y haciendo preguntas. O sea, haciéndole preguntas a la persona que tiene el problema. Y finalmente, hay que sumergirnos. Y sumergirnos es yo un día agarrar la bicicleta del panadero y hacer todo lo que él hace para entender qué es lo que ellos experimentan. Si yo quiero resolver
el problema de otro, yo tengo que vivir lo que el otro hace, ¿sí? Eso es primordial, eso es primordial. Un ejemplo es cuando llegamos al doctor y decimos al doctor, mire doctor, me duele el brazo, pero el doctor no me va a dar un buen diagnóstico hasta que yo no le comente qué es lo que yo hago todo el día, ¿no? Mira, es que en la mañana levanto bultos, en la tarde levanto a un bebé, en la noche levanto a otra persona y entonces tenemos que involucrarnos realmente en todo. Entonces, 3 cosas: observar, involucrarse, sumergirse. Esto es necesario para tener empatía. Esto, por favor, no lo olviden. Estos 3 elementos: involucrar, observar, involucrarse y sumergirse. Y bueno, para hacer esto, pues hay un montón de herramientas. Y aquí solo las voy a comentar porque estas herramientas, ocuparlas y aprender a ocuparlas o el querer ocuparlas me lleva tiempo. Pero aquí es donde el asesor del centro del CDMIPE me va a poder colaborar en esto. Entonces aquí hay varias. Tenemos desde el mapa de empatía, el método persona, el mapa de actores, la observación controlada, la observación naturista, los viajes o jornadas de usuario, las entrevistas y la investigación propiamente dicha. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero aquí hay 3 que son súper importantes. Desde el mapa de empatía, la observación, tanto controlada como naturista, y las entrevistas. Realmente el hacer preguntas, involucrarse, el sumergirse, pasa por todos esos elementos. Entonces, estas herramientas, y aquí me estoy quedando corto, son más, lo que pasa es que ya no puse más. Esta presentación se la van a facilitar nuestros amigos y amigas de CDMIPE, entonces yo puse un poquito ahí de texto para que sepan para qué sirve cada una, pero realmente hay más que hablar de cada una de estas herramientas. Y para utilizar cada una de estas herramientas, algunas se ocupan, digamos, en 1 hora, algunas en 2 horas, algunas se ocupan en 2 horas durante 2 días o más tiempo. Pero esto nos sirve a nosotros para poder empatizar, para poder entender. Y ojo, ahorita aquí solo estamos entendiendo, todavía no hemos dicho cuál es el problema. El problema lo definimos en el siguiente paso. El siguiente paso es definir. Perdón. Este es el segundo paso del proceso de Design Thinking. Definir. ¿Y qué es lo que vamos a definir? Bueno, vamos a definir bien cuáles son las necesidades. Vamos a definir bien cuál es el problema. ¿Sí? ¿Cuál es realmente el problema? O sea, no podemos hacer la solución de algo mientras no sepamos claramente cuál es el problema. Un médico no puede medicar a un paciente si no ha hecho un buen diagnóstico. Un coach no puede dar un buen consejo mientras no ha entendido lo que realmente vive, pasa y le sucede a la otra persona. Alguien que enseña no puede enfocarse bien en el aprendizaje si no entiende cómo la otra persona aprende. Y también quien fabrica algo, si no conoce qué es como la gente lo quiere, no va a poder tener éxito en vender lo que hace. Entonces, definir es prioritario. Definir el problema es necesario. Por esa razón, la definición del problema tiene que ser inspiradora. O sea, tenemos que decir que el problema es lo que es en pocas palabras. El problema tiene que captar las emociones que sienten los usuarios. O sea, el problema no solo tiene que expresarse en función de cantidades o de cosas. El problema tiene que expresarse en función de emociones. Por ejemplo, un ejemplo de problema es que las personas turistas sienten que en el recorrido X no ha sido tan emocionante como ellos lo esperaban. Ese es un problema. O sea, para un turista, el hecho de que lo que haya ido a ver no fue tan emocionante como lo vendían los brochures o la página web, ahí tenemos problema. Entonces, tenemos que nosotros captar cuál es la emoción de las cosas que causan algunos problemas. Entonces, los problemas tienen que estar bien definidos, tienen que ser muy claros. Entonces, nosotros en esta etapa nos ponemos, fíjense bien, aquí no nos ponemos todavía en modo, nos ponemos en modo definición, o sea, descomprimimos hallazgos. Aquí nos estamos poniendo
divergentes, o sea, estamos yendo de lo específico a lo general. Tenemos perdón, aquí comenzamos a ser creativos, pero va a llegar un momento en que nos vamos a poner innovadores. Entonces aquí es donde empezamos a descomprimir los hallazgos que hemos encontrado, o sea, las emociones que hemos encontrado, los problemas que estamos encontrando. Y con esto, pues, nosotros estamos comprendiendo al cliente y al usuario y nosotros vamos a hacer un enunciado de problema. Este enunciado de problema o problema procesable se denomina punto de vista. O sea, aquí tenemos, entonces, cuando descubrimos el problema, lo enunciamos como un punto de vista. Y este punto de vista es sobre el cual vamos a trabajar la parte de innovación. Entonces, además de definir el problema, este punto de vista debemos de tomarlo desde una visión única para poder desarrollar una forma de innovación particular. Y esto para que le sirva a los clientes o usuarios específicos. Aquí eso es importantísimo. O sea, el problema tenemos que abordarlo desde una visión de diseño única, específica, particular y que pueda servir a sus usuarios. Ok, entonces en esta etapa es importante que la persona se enfoque y que pueda enmarcar el problema. Estas actividades son importantes para el que va a hacer Design Thinking. Si lo va a hacer en equipo, también la persona tiene que inspirar al equipo. Si es una empresa que tiene 5 o 10 personas, quien va a liderar esto tiene que inspirar. También tenemos que buscar referencias para poder evaluar otras ideas más adelante. Hay que decirle a la gente lo que vamos a hacer para que la gente también nos pueda dar buenas ideas. En las empresas, las buenas ideas vienen de todas partes. O sea, las buenas ideas no solamente lo tienen los dueños. Las buenas ideas vienen de todas partes, incluso desde quien ustedes no se imaginan. Más adelante vamos a ver cómo es que las lluvias de ideas o tormentas de ideas nos van a ayudar con esta frase que dice cómo podríamos. Tenemos que hacer que la gente se enamore también de este proceso que vamos a hacer. Y también, pues, no tenemos que hacer esta idea para complacer a todo mundo. O sea, aquí no vamos a generar un producto que vamos a vender a todo mundo. Aquí tenemos que enfocarnos, tenemos que tener un segmento específico de clientes. Y a ese segmento específico es que nosotros vamos a trabajar con ellos. Entonces, finalmente, revisamos y reformulamos y volvemos a revisar y a reformular esto que estamos haciendo en todo momento. Aquí es la de no parar. ¿Qué herramientas ocupamos en definir? Bueno, esta pregunta que está aquí es clave. ¿Cómo podríamos? Nos hacemos esa pregunta a nosotros y a nuestros equipos. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer para que el cliente sienta mejor esto? ¿Cómo podríamos hacer esto de otra manera? Ese cómo podríamos es clave en esta etapa. También crear el punto de vista es fundamental. El punto de vista es también una herramienta que nos va a ayudar bastante a definir bien el problema que estamos buscando. El mapa mental también es otra herramienta que nos va a ayudar bastante a generar, otras ideas, ¿sí? También hay otra herramienta que se llama listas de verificación y es que también eso nos ayuda a que enfoquemos el punto de vista. Y también tenemos otras herramientas como son los diagramas de afinidad, que son lo que nos ayuda también a organizar la información. Ok, dicho esto, aquí ustedes pueden ir viendo ya una cuestión. El pensamiento de diseño o design thinking no tiene que ver solo con la empresa, tiene que ver con la persona que lidera la empresa. O sea, fíjense bien, el pensamiento de diseño tiene que ver con la persona que lidera la empresa. No es solo algo de la empresa como un tercero que no tiene nada que ver. No, el pensamiento de diseño tiene que ver mucho que ver con cómo piensa la persona. Muchas veces sucede de que queremos establecer un de pensamiento de diseño en una empresa, pero
El propietario o propietaria de la empresa lo quiere hacer, pero no quiere esforzarse y no quiere hacer cambios. Obviamente, la empresa, sea grande, pequeña, mediana o micro o empresa de subsistencia, si la persona no tiene la actitud y la capacidad de cambiar, de nada va a servir el aplicar todas estas herramientas. Esto, su base, tiene que ver con las personas. Y esto, quien va a hacer esto, tiene que asumir todos estos elementos, ¿sí? Tomen esto en cuenta, porque aquí también dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos en una empresa pequeñita? Eso va a depender de su dueño o de su dueña, de la persona dueña. O sea, el aplicar esto no tiene que ver con que la empresa sea grande o sea pequeña. Tiene que ver con cómo es la actitud de las personas, ¿sí? Entonces, si la actitud de la persona, aunque tenga una empresa de subsistencia o tenga una de acumulación simple, es lo que va a hacer que esto pueda llegar a tener éxito. Si la persona no tiene la actitud, ni el deseo, ni las ganas, obviamente no va a poder ocupar esto. Entonces, menciono esto porque muchos preguntan, bueno, ¿y se puede hacer en una empresa grande solo esto o en empresas pequeñas? Se puede hacer en todo tipo porque esto depende de las personas. Ok, el siguiente paso, que es el tercero, es el de generar ideas. Aquí seguimos siendo creativos. Aquí generamos ideas, pero fíjense que aquí ya venimos de ser, ya fuimos al principio, en el primer paso fuimos divergentes. En la definición fuimos convergentes. Hoy en el idear volvemos a ser divergentes, pero hoy vamos a ser divergentes hacia la solución. Entonces, en el idear generamos alternativas, buscamos alternativas, exploramos alternativas, buscamos respuestas, pero esta parte, esta divergencia tiene que ver ya con un problema en mente. La primera divergencia que hicimos fue en función de la empatía del usuario. Esta ya no, esta es divergente, pero en función ya del problema que hemos descubierto, del problema que hemos definido, ¿sí? Entonces, aquí nos enfocamos en la cantidad de respuestas. Todavía no vamos a ver la calidad de las alternativas, vamos a ver la cantidad. Aquí lo que queremos es tener ideas, tener ideas, tener ideas, ver, explorar soluciones de esas ideas. Y vamos a ver cuál de esas ideas es la más práctica. A esa idea más práctica nos va a servir para construir prototipos. Ideal, fíjense bien, es la transición entre el problema y la solución. O sea, lo que estamos ideando aquí nos va a servir para ser innovado y eso que está innovado se va a convertir en la solución. Para generar ideas, entonces tenemos que adquirir ciertas actitudes. Hay que enfocarnos, hay que buscar cantidad, hay que ser muy visual. Aquí cuando digo visual es que tenemos que trasladar, tenemos que plasmar las ideas en imágenes o en texto para poder verlas. Tenemos que ser muy visuales. Tenemos que hacer una conservación de cada idea a la vez, o sea, tenemos que ocupar un pensamiento a la vez y después volver por él otra vez. Lo otro es que tenemos que ser altamente creativos, salvajemente creativos. Tenemos que tener ideas que se salgan de lo que nosotros pensamos. Aquí es donde ser colaborativo nos ayuda, porque muchas veces la gente que está afuera es la que ve la solución y no la ve uno, porque a veces uno está demasiado enfocado. Y lo último, que es súper importante, es que en la parte de generación de ideas no hacemos juicios, diferimos el juicio, o sea, no enjuiciamos. Nada está bueno, nada está malo. ¿Sí? Aquí diferimos el juicio. Ok, ¿qué herramientas ocupamos acá? Pues la lluvia de ideas, ya lo mencionaba, el brainstorming, como se llama, como lo llaman. También se fijaron que en el otro la pregunta era ¿qué podríamos? Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? ¿Qué pasa si hacemos aquello? Aquí el qué pasa si está enfocado en el problema. También hay otra herramienta que se parece al brainstorming, a la lluvia de ideas, pero es el brain dump. Es el hecho de enmarcar dentro de nuestro cerebro todos los elementos, es hacer una lista de tareas y priorizarlas. Es una herramienta muy interesante y muy práctica.
Luego también hay otra lluvia de ideas, pero esta lluvia de ideas es al revés. O sea, esto es una herramienta creativa muy buena porque la lluvia de ideas inversa es no evaluar lo que pasa, sino que hay que evaluar qué causa esto, por qué pasa esto, esto es resultado de qué, ya, ¿qué causa este problema? Entonces, esa es la lluvia de ideas inversa y también sirve mucho, nos sirve para ver el problema desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y finalmente, pues el diagrama de afinidad, que es un elemento que nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva u óptica. Estas son herramientas que se ocupan en la parte de ideación. Hay más, hay muchas más y no terminaríamos si seguimos estas. Tomé estas 5 que son las más fáciles y las más comunes. Luego vamos a la etapa, a la cuarta etapa, la que es la etapa del prototipo. ¿Qué es prototipar? Primero, para poder saber qué es prototipar, vamos a ver qué es un prototipo. Un prototipo es todo aquello que se puede representar físicamente, ¿sí? Un prototipo es toda aquella idea que puede ser representada de forma física, ya sea en una dimensión, en 2 o en 3 dimensiones. Eso es un prototipo. ¿Cuál es la clave de prototipar? Bueno, hacemos prototipos probando aquellos y viniendo de hacer prototipos de bajo costo o baja resolución, y en la medida que vamos probando prototipos, los vamos mejorando. En la medida que la gente acepta los prototipos, nosotros pasamos a hacer prototipos de un poquito de costo más alto y de resolución más alta. Los prototipos entregan beneficios, pero de manera mostrada, digámoslo así. O sea, cuando mostramos esos beneficios, la gente experimenta con ellos. La gente interactúa con ellos. Por ejemplo, el que aparece en esa imagen que está ahí, fíjense que ese es un prototipo de un radio solar que se dobla y tiene el tamaño de un folder grueso. Es un radio solar. Entonces no necesita baterías y no necesita enchufarse en ninguna parte y tiene un flujo de energía que garantiza estar comunicado siempre. Ese prototipo que está ahí tiene sus circuitos, pero está hecho de cartón. Ese es un prototipo de muestra. Ellos empezaron a probarlo y posteriormente van a pasar a otro tipo de materiales. Eso se dobla, se guarda y se lleva a muchas partes. El tamaño es bien pequeño, tiene un tamaño no mayor de los 8 centímetros. La interacción con los prototipos hace que la gente tenga empatía con las soluciones, ¿sí? Entonces hay que prototipar. Incluso los servicios se pueden entregar en prototipos. Bueno, hoy las casas, fíjense bien, hoy cuando la gente compra una casa de una colonia nueva, compra la casa en el prototipo. La casa ni la han hecho, o sea, la colonia ni la han notificado, pero lo que hace, digamos, la empresa que hace las casas es que nos enseñan la casa en un brochure. Ese brochure es el prototipo. Entonces, mucha gente hoy compra los prototipos, todavía no compra los productos finales. Con eso, los constructores garantizan haber vendido todas las casas antes de comenzar a hacer la colonia. Bueno, ¿para qué se prototipo? Para aprender. Primero, para aprender. Hacemos un prototipo para aprender, para equivocarnos. ¿Sí? Para eso hacemos prototipos, para ver qué diferencias puede encontrar la gente en cosas que se pueden mejorar. Los prototipos nos sirven para quitarle aquellas cosas que son ambiguas a lo que queremos construir. Y lo más importante para nosotros que estamos pensando en lanzar algo al mercado es que los prototipos nos sirven para equivocarnos rápido y para equivocarnos barato, para equivocarnos a bajo costo. Entonces, por eso hacemos prototipos. O sea, mucha gente dice hacer prototipos, pero lo que hace, voy a poner un ejemplo. Yo he visto gente diciendo, voy a hacer un prototipo, y lo que hace es la gente que quiere poner un negocio de pizzas. Y la gente lo que hace es la pizza. Y la pizza es un producto ya terminado, no es un prototipo. Entonces, muchas veces la gente quiere prototipar, pero no ocupa prototipos. Entonces, para hacer un prototipo de pizza, yo tengo que comenzar mostrándole a la gente cómo se va a ver la pizza.
que quiero hacer. Después paso a la etapa de los olores y sabores y gustos. ¿Para qué? Para irme equivocando. ¿No? Es mejor que me equivoque antes de hacer la pizza y no cuando ya las tengo hechas. ¿Para qué prototipamos? ¿Por qué prototipamos? Pues para tener temas de discusión con los clientes y con los usuarios, para obtener información de ellos, para realimentarnos, para obtener información de ellos, para aprender de ellos, para poder tener elementos para crear soluciones y para poder granularizar, o más bien dicho, segmentar los problemas que estamos resolviendo. Probablemente estemos viendo un problema, pero quizás sean 2 en 1, y eso nos va a permitir, cuando prototipamos, eso nos va a permitir granularizarlos, hacer esta segmentación. Entonces, los prototipos nos sirven para generar empatía, ¿sí? Para ver cómo se siente la gente con el posible producto o posible servicio, ¿sí? También nos sirve para ver qué opciones percibe la gente con el prototipo. También nos sirven para hacer pruebas y para refinar. Y también pues nos sirven para inspirar. O sea, yo muestro mi solución y la gente, si se siente identificada con ella, va a tener empatía con ella antes de que yo la haga. Para eso sirven los prototipos. Bueno, ¿qué herramientas tenemos con los prototipos? Tenemos el storyboard, que es el tablero de historias, ¿sí? Que es una herramienta muy buena, nos permite construir historias antes de tener historia completa. El Lego, o sea, el Lego es genial, los bloques estos Lego nos permiten para construir cosas y muchas veces son muy útiles. El dibujar o garabatear o esbozar, el dibujo simple, es una de las mayores herramientas para prototipar, para hacer prototipos de bajo costo. El otro es el modelaje o esculpir, el modelaje simple, sí, en arcilla, en papel macerado, en barro. El modelaje simple nos permite hacer prototipos en 3 dimensiones, pero también el modelaje digital. El modelaje digital nos sirve, ya el modelaje digital ya es una herramienta de prototipos de más alto nivel y de más costo. Podemos hacer modelos digitales en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y estas son algunas de las herramientas que tenemos para prototipar. Hay muchas más, todavía hay muchas más. Finalmente, pues la parte de evaluación, que es el quinto. La evaluación nos sirve para recopilar comentarios de los usuarios o clientes, volver otra vez a refinar soluciones que no nos dio el prototipo, pero siempre vamos a obtener aprendizaje y siempre vamos a aprender más acerca de nuestros clientes. Cada vez vamos a aprender más cosas de los clientes. Y hay una regla básica que une la evaluación con el prototipado. Y es que el prototipado, se hace el prototipo pensando en que podría ser la solución. Pero la evaluación se hace pensando en a ver si el prototipo está equivocado. ¿Sí? O sea, lo que hacemos en evaluación no lo hacemos en forma de que tenemos la razón, sino que tenemos que verlo en forma de qué tal si nos hemos equivocado. Porque solo así vamos a obtener una buena realimentación. Cuando hacemos preguntas como una de estas que dice, ¿y usted está de acuerdo en tal cosa? Ya de antemano le estoy diciendo a alguien que sí está de acuerdo. Cuando hacemos ese tipo de preguntas, estamos nosotros infiriendo en la respuesta. Entonces, cuando evaluamos pensando en que si el prototipo puede estar equivocado. ¿Y por qué evaluamos? Bueno, para mejorar los prototipos y las soluciones, siempre para aprender más, para tener más empatía, para conocer más a los usuarios, para ver cuáles van a ser los siguientes pasos, para ver cuáles van a ser los cambios, para refinar los puntos de vista y para recibir realimentación. ¿Cómo evaluamos? Bueno, enseñamos las cosas, no hay que decirlas, sino que hay que enseñarlas y vamos a ver qué opina la gente de eso. O sea, cuando mostramos las cosas, recibimos una opinión. Para evaluar, entonces, nosotros lo que hacemos es escuchar. Uno de los elementos más importantes para evaluar es escuchar. Porque solo escuchando nosotros vamos a poder ver qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente nos dice. Hay que crear experiencias, o sea, hay que ver cómo la gente sintió la experiencia en el uso
del prototipo final y vamos a consultar siempre al cliente o al usuario. Siempre vamos a consultar para comparar. No podemos suponer, ojo, las suposiciones son nuestro peor enemigo. O sea, el peor enemigo nuestro es nosotros suponer. Tenemos que estar seguros siempre. Bueno, entonces aquí solo dos herramientas para evaluar, los focus group, las entrevistas y las pruebas de uso o las pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad es muy bueno, o sea, darle a la gente que pruebe el producto para ver cómo se ocupa y para que la gente nos diga qué sintió mientras lo ocupó. Estos son de las más prácticas y mejores herramientas y técnicas para evaluar. Bueno, dicho esto, ya hemos abordado los 5 pasos que esto conlleva. Estos 5 pasos, pues, están constituidos acá. En la primera parte, que es convergente y luego divergente, que une a los 2 primeros pasos, es el espacio del problema. Luego tenemos el espacio de la solución, donde se juntan los otros 5 pasos. Y este método, que puede ser visto desde varias perspectivas, vamos a mostrarlo desde otro punto de vista que incluye los mismos elementos de los 5 pasos que acabo de describir, pero que comienza el primer proceso divergente-convergente con comprender o entender, observar y definir el punto de vista. Aquí está todo lo que tiene que ver con la empatía y la definición. ¿Recuerdan? Aquí teníamos 2 pasos, que era la empatía y la definición. Posteriormente, tenemos la ideación, ¿sí? Que es el siguiente paso. Posteriormente, tenemos prototipar y probar. Pero el paso que nos va a ayudar más a ver si esto se va a convertir en un negocio es uno al cual denominan reflejar. Ese no lo mencioné anteriormente, porque ese se sale un poco más de design thinking y entra un poquito más en el mundo del diseño de modelos de negocio. Básicamente, son unos pasos que se siguen y cada uno de estos pasos tiene una serie de herramientas. Y esas herramientas, si las volvemos a ver a la luz de los pasos, hay más herramientas, además de las que ya dije, en el comprender o entender, en el observar, en el definir punto de vista, idear, prototipar, evaluar y reflejar. Tenemos herramientas. En el comprender tenemos una serie de herramientas que vamos a ocupar. Las herramientas que están en rojo son las que tienen mayor impacto. En cada uno de ellos van a ver ustedes que tenemos una serie de herramientas que podemos ocupar en cada una de estas etapas. Ustedes pueden ponerse de acuerdo con su asesor de CentroCam para que encuentren cuáles son las herramientas que podemos utilizar en la implementación del Design Thinking en nuestra empresa. Aquí lo tenemos, esto yo traduje de un autor muy interesante que les voy a comentar cuál es, pero lo pone así, solo que se los puse en español para que ustedes vean de qué se trata. Cuando reciban la presentación lo van a poder evaluar, pero este es el original, ¿sí? Y pues con esto, pues aquí hay otra manera de verlo como un ciclo, porque estos ciclos pueden repetirse para ir mejorando cada vez un nuevo servicio o un nuevo producto o un nuevo modelo de negocios. Y si ustedes quieren conocer más de esto, muchas veces siempre me preguntan, bueno, ¿y yo dónde puedo leer todo esto? Fíjense que esto no está en un solo libro. Realmente para entender mejor esto, yo recomiendo leer varios libros. Sí, aquí pongo 10 libros. Los 5 primeros libros de arriba, el Proto-Thinking, el Sprint, el Diseñar el Cambio, las 10 caras de la innovación, el otro, el Manual Mínimo Viable de Innovación, son libros en español muy buenos y que cuestan, si no me equivoco, cuestan solo el de Tom Kelly, que cuesta $12 en Amazon, en la versión digital, en Kindle. De ellos demás cuestan menos de $10. Esto, si ustedes no tienen todavía esto, es una buena herramienta para leer libros, el Kindle de Amazon, y ahí están todos estos en español. Los de abajo son muy buenos. De hecho, si hay algún asesor que me va a decir, bueno, Fabi, ¿dónde conseguimos todas esas herramientas? Yo recomendaría los 5 libros de abajo. Desgraciadamente, no todos están en español. El cambio para el diseño de Tim Brown es buenísimo.
La Confidencia Creativa de Tom Kelly es buenísimo también, Innovando para la Gente. Y los dos últimos son de los dos mejores libros en pensamiento de diseño que hay, porque son libros de puras herramientas. Tanto el libro de trabajo de pensamiento de diseño, el blanco, de Design Thinking Playbook, como el negro que está ahí, el Design Thinking Toolbook, que ese salió hace un mes, ese está nuevito y ese está genial, está fabuloso. La semana pasada vino el mío aquí a El Salvador, yo lo mandé a pedir, está en inglés, pero es fabuloso. Hay un montón de herramientas que están ahí que no las quise poner en esta presentación porque todavía no las he probado, pero es genial. Este libro último es genial, la caja de herramientas de pensamiento de diseño. Entonces, ¿qué leer? Esto sería bueno leer, ¿verdad? También en páginas, la de la Universidad de Stanford es muy buena y también la página de IDEO. IDEO.org es una página muy buena de pensamiento de diseño e innovación. Hay una página de Design Thinking en .es en español que también tiene bastantes herramientas, pero aquí hay mucho que leer. Bueno, entonces, ¿qué cosas se han hecho con Design Thinking? Bueno, pues desde imprimir corazones artificiales en impresoras de 3D, en idear recipientes como el segundo que está ahí para llevar comida y también la salsa, relojes con pantallas interactivas y táctiles como ese que está ahí, o abajo pues bicicletas que pueden utilizarse para ser cargadas muy fácilmente. Sí, todo el mundo piensa que la bicicleta hay que empujarla y todas estas bicicletas se arman, son muy prácticas, ahí pueden ver cómo se arman y se doblan y se arman y son de montaña muy bonitas, muy buenas. Estos drones que parecen, son popos de mayo, pero son drones espías, muchas veces sirven para destapar cañerías y se está trabajando mucho en drones que van a recorrer el torrente sanguíneo para ver qué son las enfermedades que tenemos. Y también el último de abajo, que es el que tiene que ver con la realidad virtual. Todos estos son inventos que se han venido desarrollando a través del Design Thinking. El hecho de prototipar y el hecho de ocupar el Design Thinking tampoco es caro, o sea, también se pueden ocupar soluciones de Design Thinking baratas, como estas que ustedes ven acá. Vean todas estas soluciones que están ahí, todas están hechas de cartón. Del cartón común y corriente que nosotros conocemos, ese con el que botamos las cajas que no ocupamos, es con el que están hechas todas esas soluciones que ustedes pueden ver ahí. Desde maletines, mesas, espacios de juego, casi escritorios, todos están hechos con cartón. ¿Sí? Y estas son muy buenas para prototipar y muchos de estos para hacer productos de bajo costo como son esos escritorios que aparecen al final. O los lentes esos de realidad virtual que son mucho más baratos que los lentes que están mostrados acá, pero son igual de buenos. Ok, entonces la pregunta ahora para ustedes, ¿qué podemos crear? Bueno, miren, basta un ratito salir a la calle el día que nuestro documento lo permita y ver todo esto. Aquí hay problemas, aquí hay un montón de problemas que podemos resolver. Sí, aquí hay problemas en educación, hay problemas de cercanía, hay problemas de evitar aglomeraciones. Hay tantos problemas. Si ustedes no se fijan bien, la de abajo al centro, los que están vendiendo elotes, los vendedores tienen puestas las máscaras, pero no están bien puestas. Si ustedes se fijan, tienen la nariz al descubierto. Entonces, ahí hay problemas. Para poder ser observado, o sea, ahí es donde viene la observación y el detalle. Ahí hay problemas. Entonces, esa gente piensa que está protegida porque tiene una mascarilla, pero tienen problemas. No hay educación en el uso de mascarillas y otros utensilios. O si estamos encerrados en nuestras casas, también se generan otro tipo de problemas que podemos resolver y que el Design Thinking nos puede ayudar a resolver. Entonces, por favor, no olviden esto. Hay que hacer prototipos, mostrarlos. Hay que centrarnos en las personas, en los valores humanos. Tenemos que crear cosas claras basadas en problemas. Tenemos que experimentar siempre, tenemos que experimentar muchas veces. Y tenemos que tener en cuenta los procesos. Tenemos que colaborar con otro y tenemos que tener predisposición hacia la acción. Pero sobre todo tenemos que tener mente abierta
y tenemos que estar siempre colocados en modo de aprendizaje. Miren, este tema es tan largo que ahorita he tratado de informarles a ustedes sus etapas, pero su proceso lleva un poco más de tiempo. Yo creo que los asesores van a poder tomarse su tiempo y definir un plan de actuación con las empresas donde pueda desarrollarse todo el proceso de Design Thinking. Pero fíjense bien, el Design Thinking tiene que ver con el cambio de actitud de las personas propietarias de las empresas. No es una herramienta que el asesor va a llegar, va a colocar y va a decir, ok, ya está. No. El Design Thinking tiene que ver con soluciones. El Design Thinking tiene que ver con cambio de actitudes y con disponerse a aprender. Si las personas piensan que ya lo saben todo, el Design Thinking no es para esas personas. El Design Thinking es para personas que quieren aprender. Bueno, agradezco la paciencia, el haber tomado parte de esta tarde para escucharme y ver la presentación. Espero que estén en disposición de aprender más sobre esto y con gusto podemos compartir más información. Dejo el micrófono en manos de Marisol para ver cómo vamos a proceder. Mil gracias, ha sido un honor y espero pues poder brindarles a posterior más herramientas sobre esto. Sobre esto hay mucho de qué hablar. Y un país Fabio. como Sí, el nuestro lo necesita. Sí, en este momento, Fabio, vamos a iniciar con el espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos 3 preguntas en el chat y los demás pueden abrir sus audios y ir en orden, ¿verdad? Haciéndole preguntas al licenciado. Vamos a iniciar con las preguntas del chat. Tenemos 2 preguntas de Jaime González. La primera es, ¿cómo se aplica el Design Thinking para un perfil de emprendimiento por subsistencia en esta situación de crisis? Esa es la primera pregunta, Lee. Ok, a ver, repito lo que mencioné antes y que también Juan puso por ahí. Jaime, mucho gusto, encantado de contestarte. Qué raro que andas por acá. Fíjate que el Design Thinking tiene que ver con las personas, sí tiene que ver con la empresa, pero entra por las personas. Las empresas de subsistencia, muchas veces las personas tienen actitudes que hacen que la empresa no crezca. Entonces, esto tiene que ver más que todo con la actitud de la persona. Si una persona de una empresa de subsistencia quiere entrar a un proceso de Design Thinking, tiene que estar dispuesta a cambiar. Tiene que estar dispuesta a cambiar su actitud y a cambiar algunas cosas que antes hacía y que ya no va a poder seguir haciendo. Entonces, no tiene que ver con el tamaño de la empresa, para nada. O sea, sí, una empresa de subsistencia puede hacerlo. El punto es si la persona dueña de la empresa de subsistencia está dispuesta a desarrollar el proceso. Aquí viene la otra parte. Como técnico o como asesor o como consultor, nosotros acompañamos el proceso para que la persona lo haga. Entonces, no podemos desarrollar un proceso cuando la persona no va a hacer nada. O sea, la persona tiene que hacer todas estas cosas y nosotros le vamos a acompañar. Entonces, no hay ningún problema en hacer esto con una empresa de subsistencia siempre y cuando la persona, perdón, esté dispuesta a aprender. ¿Sí? Esto no es, el Design Thinking no es para personas que están esperando ser ayudadas tipo beneficencia. No, esto es para trabajar porque es una situación que requiere aprendizaje. Entonces, todas aquellas personas que tengan empresas de subsistencia pueden ocupar esto siempre y cuando estén dispuestas a aprender y a cambiar. O sea, no es un tema de tamaño de la empresa, es un tema de la persona que es dueña de la empresa. ¿Ok? La siguiente pregunta también de Jaime González es la siguiente. El aspecto actitudinal, ¿qué papel va a jugar para activar a los emprendimientos? Es lo que mencionaba. Ahí va a depender de cuál es el optimismo que tenga la persona. ¿Se acuerdan de los elementos que hay que mantener? Es el optimismo. Si la persona no es optimista, si la persona piensa que esto es el fin del mundo, si la persona piensa que hasta las abejas ya nos están invadiendo y todo esto ya son las plagas de Egipto, o sea, esto tiene que ver también, o sea, el optimismo, el cómo vemos las cosas a partir de este momento, tiene que ver con esto. Si nosotros vemos un panorama sombrío, vamos a tener una respuesta sombría ante lo que hagamos.
Realmente el optimismo tiene mucho que ver y lo actitudinal tiene que ver con esto y con lo que anterior mencioné. ¿Ok? Ok, la siguiente pregunta es de Isabel Urbina. ¿Cómo se puede aplicar esta metodología en un pequeño despacho jurídico? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo primero, y voy a ir paso a paso, porque eso es algo que he desarrollado un tema solo para jurídicos, la otra semana para una universidad en República Dominicana, es solo para jurídicos. El primer punto es empatizar. O sea, usted es notario, usted es abogado. ¿Con quién va a empatizar? O sea, ¿con quién va a empatizar? Hombres, mujeres, ¿qué problema? Salga a ver qué es lo que usted desea resolver, qué es lo que realmente la gente anda buscando en servicios de notariado, pero que la gente se mueve por tener. Entonces, aquí hay que empatizar primero, hay que salir a ver, hay que observar, hay que hacer inversión y hay que meternos de lleno. Y una vez hacemos eso, entonces venimos al siguiente paso, ¿sí? Que es definir. Entonces decimos, ¿cuál es el problema que vamos a solucionar? Entonces yo como notario decido que el problema que voy a solucionar es uno que descubrí mientras estuve inmerso en el problema. Y yo descubrí que la gente tiene problemas en resolver este tipo de cosas legales específicas, ¿sí? Entonces si encontramos algo específico que podemos resolver como notario, como abogado, entonces yo encuentro ese problema, lo defino y empiezo a construir la solución. Entonces yo encontré ese problema virtual de legalidad de algo y digo, ok, lo voy a resolver y lo voy a resolver en línea, o lo voy a resolver por teléfono, o lo voy a resolver presencialmente. Y empiezo a construir una solución a partir del problema que he descubierto. Después de hacerlo, hago el prototipo y empiezo a probar. Empiezo a probar el prototipo con algunas personas, no con todas. Empiezo a probar este nuevo servicio legal que yo doy como notario, al que descubrí un problema y al que tuve que meterme en los zapatos de otros para ver que existe. Entonces, si ustedes revisan ahí, hago todos los pasos hasta el prototipo. Y si funciona, a ver, y si no funciona, bueno, entonces hacemos cambios hasta que funcione. Y ya cuando funciona, entonces ya lo saco a la venta. Ahí es donde reflejar nos sirve. Hago un modelo de negocios para esa solución. ¿Sí? Entonces, así es como se ocupan los 5 pasos en esto. No importa que usted sea abogado, no importa que usted sea psicólogo, no importa que usted sea psiquiatra, no importa que usted sea vendedor de seguros. O sea, todas esas cosas tienen resolución a través de definir problemas y en construir soluciones con design thinking. ¿Ok? ¿Hola? La siguiente pregunta es, ¿algunas recomendaciones para aplicar el Design Thinking en agencias de marketing y publicidad? Ok, muy bien. Esto es lo mismo. Las agencias de marketing y publicidad tienen que tener empatía para descubrir un problema. Por ejemplo, hoy por hoy, este problema que nos está dando la pandemia es que todas las empresas no están saliendo, todos están en cuarentena. Entonces, ¿cómo hacer promoción desde la casa? Obviamente, vía virtual. Las agencias de publicidad en este momento ya deberían de estar conversando con sus clientes que fueron presenciales, a los que les vendían anuncios en las calles que ahorita nadie ve, ya deberían de estar conversando con ellos para ver qué problemas tienen y que pueden resolver virtualmente. Para ello, las agencias van a tener que conocer nuevas herramientas, por ejemplo, los funnels de venta, el funnel de venta, que es algo que en las licenciaturas en mercadeo de la región muy poco aparece más en las maestrías, pero no aparece en las licenciaturas de mercadeo, lo que son los funnels de venta, los embudos de ventas. Todas esas cosas nos ayudan para poderlas aplicar en Design Thinking en el tema de la promoción y publicidad y marketing. Hay un montón de cosas que pueden hacerse ocupando estos 5 o 6 pasos en cualquiera de las modalidades que hemos presentado. Esto lo preguntó Michelle Lorellana. Así que hay que replantearse, yo agencia voy a sumergirme en los zapatos del otro, voy a hacer inmersión profunda para descubrir un problema y luego voy a agarrar ese problema por los cuernos y lo vamos a resolver. ¿Ok?
Tenemos otra pregunta, de Oscar Quintana. Dice que dentro de las herramientas que mencionó para este proceso, como el mapa de empatía, método persona, mapa de actores, etcétera, la pregunta de él es si todas estas herramientas se desarrollan en varias jornadas, no es un proceso tan rápido. No es un proceso rápido, definitivamente. Por eso me hubiera encantado desarrollar el proceso, pero no lo he desarrollado. Lo que hemos hecho es que hemos creado un curso en línea para asesores y para que aprendan a hacer esto. No hemos hecho el curso para empresas aún. Esto sí lleva tiempo, realmente. Esto lleva tiempo. O sea, el mapa de empatía, usted tiene que sentarse un buen tiempo para construirlo. Y también tiene que pensar en función de la persona. Por ejemplo, en un taller de mapa de empatía puede llevar 2 horas, ¿sí? Y tomando el mapa de empatía más nuevo, el que se inventó en el 2016, que hizo David Gray, que es el inventor del mapa de empatía, hizo un modelo nuevo en el 2016, que es buenísimo, dura 2 horas construirlo, pero hay que conocerlo primero y hay que llenarse de él bastante. Entonces, cada una de estas herramientas lleva tiempo. Algunas de ellas duran media hora, otras duran 2 horas, otras duran varios días, 2 horas diarias y así sucesivamente. Por ejemplo, la herramienta de las pruebas de tipo sprint duran de 1 semana a 15 días máximo. Entonces, cada herramienta, y hay un montón de herramientas que no mencioné, duran varios días. Por eso, desgraciadamente, el Design Thinking podemos comenzar a ver de qué se trata en 1 hora, pero no vamos a poder manejarlo en 1 hora. O sea, realmente no existe de manera en poder entenderlo todo en 1 hora. Informarnos, sí. Pero sí le invito, hay montones de lugares donde hay herramientas para Design Thinking buenísimas, pero que no duran 1 hora. Un buen proceso de Design Thinking podría llevarnos de 3 meses a 6 hasta tener un modelo de negocios que funcione de 3 a 6 meses. Porque hay que probar mucho, hay que hacer muchas pruebas, ¿sí? Pero los resultados son buenos. Pero aquí viene algo más. Si la gente tiene buena actitud y está dispuesta a hacer pruebas, probablemente lo puede hacer en menor tiempo. Podría hacerlo de 2 a 5 meses, a 4 meses. Ahí depende de la actitud y depende de qué tan prácticos seamos para obtener respuestas sin engañarnos y sin suponer. Porque aquí, miren, que podemos tener es suponer que lo sabemos, es creer que lo sabemos, es engañarnos. Fabio, casi no se le escucha, no se le escucha, o sea, la respuesta. Muy bien, entonces decía que sí, un proceso como estos puede durar de 3 a 6 meses, pero si la persona está realmente interesada y tenemos dónde poder hacer pruebas, podríamos hacerlo de 2 a 4 meses. Ahí va a depender de cuáles son las condiciones en que lo podemos hacer. Pero muchas veces la gente no sabe quiénes son sus clientes, la gente piensa que va a vender a todo mundo, que todo mundo es su cliente, y esto así no funciona. O sea, el Design Thinking es una cuestión altamente específica. Hay que definir quién es el cliente, hay que definir bien el problema. Ah, qué bueno, Oscar, qué bien, aquí bien el chat que ya le contesté. Me encantaría poder hablar de esto más, pero ya el tiempo ya se nos fue casi. Y pues... Bueno, la última pregunta que tenemos, Fabio, es dónde le pueden contactar, dice. ¿Quieren saber dónde le pueden contactar? Bueno, ahí no, está el correo de CDMIPE, ¿sí? Está el correo de CDMIPE y ahí pueden escribir. Si no, escriban mi nombre en Google, y esto no es broma, escriban mi nombre en Google y en más de alguna de las páginas que aparece ahí les va a aparecer el correo de mi empresa o el mío. No me busquen en Facebook, no estoy en Facebook. Si me buscan en LinkedIn, ahí sí me van a encontrar en LinkedIn, me mandan una invitación y yo veo quién es y acepta, generalmente acepto. Cuando son empresas o consultores, asesores, acepto en LinkedIn. Facebook no tengo ni voy a tener nunca jamás. Pero sí, solo hagan la prueba, escriban mi nombre en Google y ahí más de alguna página les va a aparecer con mi correo. ¿Sí? Ahí no se pierde. Y si no, a través de CDMIPE, yo le agradecería a Marisol que si alguien le pide mi correo, ella los tiene y se los dé, o a las personas que están en el CDMIPE, ¿verdad? Sí, no sé si tenemos más preguntas, pueden abrir su audio y hacerle preguntas, si no vamos a cerrar ya el webinar, pero sí me gustaría saber si hay alguna pregunta más, porque en el chat sí ya culminamos todas las preguntas. Ya se fueron bueno, todos.
Okay, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Entonces... Hola. Sí, ok. Hola. Diga. Sí, Hola. la escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a Fabio, muy claro, muy preciso en su presentación. Me ha gustado mucho. Lo motivo para que continúe divulgando todo este conocimiento. Y pues yo fui la que pregunté dónde contactarlo porque yo justamente estoy haciendo un emprendimiento en este momento y pues me gustaría contar con su apoyo. No sé si podría. Ok, ahí acabo de poner en el chat, puse mi correo, yo no sé si se ve o si ya lo cerró Marisol. Ahí puse mi correo, si no lo voy a poner en Sí la se ve, presentación. ahí está en el chat Ok, el correo. ahí en el chat acabo de poner mi correo. También bueno. le recomiendo que se acerque a los asesores de los CDMIPES. También, no solamente, o sea, ellos le pueden ayudar, ellas le pueden ayudar y yo también con todo gusto, ¿verdad? Sí, con todo gusto, no hay ningún problema. Ahí está mi correo, pero sí, acérquense a los CDMIPES, porque si bien yo les puedo ayudar en este tema y otros, la gente de los CDMIPES maneja más temas. Alba, sí van a compartir la presentación. Yo sé, la gente de CDMIPE les va a compartir la presentación. Marisol, ahorita están atendiendo ustedes, digamos, si yo quiero empezar con ustedes el emprendimiento, pues me pueden atender. Sí, justamente al cerrar ya el webinar, Fabio les iba a dar los contactos del CDMIPE, donde nos pueden encontrar en las redes sociales. Al inicio del webinar se lo brindé, pero se lo voy a volver a brindar. Recuerda por la primera pregunta que nos hacían, si vamos a compartir la presentación, comentarles que sí vamos a compartir la presentación a los correos que ustedes nos dejaron cuando se inscribieron. Ahí siempre les compartimos el material de todos los webinars que nosotros estamos dando semanalmente. También recordarles cómo nos pueden encontrar en las redes sociales para todos aquellos que no están inscritos todavía con nosotros y quieren inscribirse. La empresaria que está hablando con nosotros, que quiere, ¿verdad? Isabel Portillo, que quiere emprender, ya tiene su emprendimiento, pero quiere que nosotros le apoyemos. Entonces en Facebook nos encuentran como CDMIPE UJMD, en Instagram y en Twitter como CDMIPE-UJMD, y el correo electrónico es cdmipe@ujmd.edu.su. Así es como ustedes nos pueden buscar para que un asesor se pueda contactar con ustedes. Nosotros atendemos emprendimientos y empresas de toda la libertad. Nosotros vemos el departamento de la libertad. Y también comentarles que les vamos a compartir un link. Este link va a ser para evaluar el webinar y también para conocer qué futuros webinars ustedes están interesados en recibir, para que nosotros podamos ir actualizando nuestra base y poder irles impartiendo los webinars dependiendo de las necesidades que ustedes tienen y apegados, ¿verdad?, a la realidad que vivimos. Entonces, no sé si tienen otro. Repito las redes sociales, el Facebook como CDMIPE UJMD, el Instagram y el Twitter como CDMIPE-UJMD y el correo electrónico cdmipe@ujmd.edu.sv. Ahí le va a contestar un asesor, le puede contestar mi persona o mis compañeros para que ustedes puedan inscribirse con nosotros, los que todavía no están inscritos. Los que ya están inscritos, pues cada uno ya tiene el asesor que está dando atención. No sé si hay otra pregunta o damos por finalizado el webinar. Y responden en el cuestionario que les vamos a mandar el link a su correo para poder evaluar este webinar. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, entonces solamente agradecerle primeramente al licenciado, gracias por su apoyo y por el apoyo que le está dando a los empresarios y emprendedores con este tema. Y gracias también a todos los empresarios, técnicos, asesores y emprendedores que se han conectado este día. Que tengan una feliz tarde. Saludos.